Bienvenidos, almas intensas y curiosas de lo que se murmura tras las cortinas. Bienvenidos a este teatro de sentimientos en el que las verdades laten como tambores, bienvenidos a escándalos de series turcas. A veces el amor no toca con delicadeza, a veces derriba la puerta con la violencia de un huracán, y se lleva por delante promesas, planes y la idea cómoda que teníamos del futuro. Hoy les traigo un relato que no es un simple rumor. Es un temblor emocional que estremece los pasillos de Yeşilçam. En el centro de la escena, la luminosa Mahsine Meravet y el carismático Cenk Torun, un hombre que ya lleva en el dedo el peso de un anillo. Pero el amor, ya lo saben, no reconoce reglamentos. Antes de que nos sumerjamos en esta espiral de pasión y decisiones imposibles, les pido un gesto valiente. Dejen un me gusta si creen que el corazón no obedece, suscríbanse para presenciar cada giro, y si quieren apoyar nuestro relato sin filtros, hagan clic en unirse. ¿Listos para desafiar lo establecido? Las voces que corren por el aire sutil del espectáculo turco no son simples susurros, retumban como truenos anunciando tormenta. Dicen que Mahsine, con su serenidad intensa y una audacia silenciosa, pronunció una frase que dejó atónitos incluso a los más cercanos. ¿La frase? Miró a Cenk Torun a los ojos, un hombre formalmente comprometido con un anillo que pesa como un juramento, y según repiten en voz baja, colocó su corazón sobre la mesa con una propuesta que su círculo íntimo repite con mezcla de admiración y miedo: rompe tu compromiso y elige vivir a mi lado. No habría sido una ocurrencia ligera, ni una broma de colegas en un descanso. Habría sido una promesa en toda regla, una apuesta de vida pronunciada con tanta certeza que sacudió el mundo que comparten. Gente próxima a ambos sostiene que esto no brotó de la nada, no cayó como rayos sin nubes. Mahsine y Cenk se han cruzado durante años en lecturas, promociones, encuentros post-rodaje y celebraciones privadas donde los teléfonos se guardan como secretos de estado. Rieron en los mismos rincones en penumbra, se encaminaron a los mismos sofás apartados, se quedaron en los mismos after cuando las luces ya se apagaban. Los primeros en notar el cambio fueron los equipos. Conversaciones que se alargaban entre tomas, miradas que dejaban de ser casuales para convertirse en decisiones. Lo que antes se etiquetaba como química de compañeros, ahora se susurra como marea imparable que los empuja hacia aguas hondas y peligrosas. Pausa. Ponte en la piel de Mahsine. ¿Habrías tenido la valentía de proponer algo así a un hombre con pareja, sabiendo el terremoto que podría despertar? Y ahora ponte en los zapatos de Cenk. ¿Qué harías ante un dilema que te parte en dos entre deber y deseo? Escribe lo que piensas en los comentarios. Abrimos debate. Según quienes relatan la escena, no sonó a súplica tímida ni a pedido endeble. Sonó a desafío de quien está convencida de que el tiempo es oro y que la vida es demasiado corta para sostener ficciones. Sal de la promesa hecha a otra mujer y entra en un futuro que huele a verdad, que vibra distinto. Para un hombre como Cenk, que siempre ha cuidado su vida privada con gesto de estabilidad incluso cuando no hay cámaras, con la seguridad de quien ya se considera arreglado, esto desata un temporal que ningún publicista puede barrer con un comunicado. ¿Qué sucede a puerta cerrada? Los rumores apuntan a un Cenk en shock. Sorprendido por la contundencia de esa declaración, por una intensidad que no esperaba enfrentar, habría confesado a amigos de absoluta confianza que lleva encima un peso que lo aplasta. Uno asegura haberlo escuchado decir, un tramo difícil que no vi venir. Otro repite que solo intenta respirar sin que todo el mundo decida por él. Dependiendo de a quien escuches, Cenk navega un torrente de sentimientos cruzados o simplemente intenta blindar su vida del foco que lo persigue. Se cuida en las respuestas, se cuida más aún en los lugares donde aparece y los fans, con su sexto sentido, han percibido esa cautela apretándose a su alrededor como un torno. Si sientes la tensión de esta elección imposible, si tu pulso se acelera con este drama vivo, deja tu me gusta ahora mismo. Y recuerden, para apoyar el periodismo emocional de escándalos de series turcas y permitirnos profundizar sin miedo, considera suscribirte. Su pasión alimenta nuestra búsqueda de la verdad. En cuanto a Mahsine, su silencio suena ensordecedor. No ha publicado negaciones, no se ha reído del asunto en Instagram, no dio aquella entrevista pícara para minimizar lo ocurrido. Pero la gente no olvida sus palabras pasadas, recortes viejos hoy reeditados como profecías. Dijo más de una vez que cuando el amor llama, ella no maquilla lo que siente.
que no esconde sentimientos para encajar en una imagen fabricada. Esos clips resurgen por todas partes, cosidos a narrativas nuevas, usados para retratar este momento como su gesto más valiente o como su jugada más polémica y temeraria. Sea como sea, su figura, mirada clara, firme en su verdad, se volvió el emblema de esta historia. No hay comunicado oficial. No hay respuesta de manual. Así que todas las miradas esperan el próximo movimiento de Zheng. La pregunta flota pesada como espada de Damocles. ¿Temblará su compromiso hasta partirse, o todo se disipará como humo, dejando las promesas intactas? Si damos crédito a lo que se susurra en camerinos y reservados, no fue una conversación aislada ni un colmo dramático a las puertas de su casa. Lo que se oye es que la comunicación entre ellos se volvió más frecuente en las últimas semanas, llamadas de madrugada, mensajes con cuerpo de carta, silencios largos antes de un adiós que no llega fácil. Coincidieron en reuniones pequeñas, de luces tenues y listas de invitados curadas con lupa, conversando con una cercanía que hasta a los veteranos les pareció distinta. La pregunta dejó de ser casual para convertirse en punzante. ¿Cedió la amistad, en secreto, a algo más? Mientras tanto, la prometida, cuyo nombre permanece al margen de este huracán, víctima colateral, estaría intranquila. ¿Y quién no lo estaría? La tensión se filtró en lo cotidiano, cuentan, y las agendas se reordenaron para evitar cruces con lugares donde Maasine y Zheng pudieran coincidir. Es un baile doloroso de evasivas. Según quien te lo narre, Zheng está desgarrado entre el plan de vida que anunció y el latido nuevo que llegó cuando no tocaba, un invitado poderoso e inesperado. Intenta equilibrar decencia y honestidad, carrera y corazón, titulares y el silencio denso que crece entre ambos. ¿Y Maasine? Entre amigos no habría retrocedido ni un milímetro. Al contrario, habría enmarcado su verdad como una decisión de la que no piensa arrepentirse. La vida es un soplo, habría dicho, y la felicidad se camina de frente, no se esquiva por miedo. Sus defensores lo llaman coraje puro, sus detractores, una temeridad que destruye. En las redes, el debate no se apaga. Clips de sets donde las risas se sienten un grado más cálidas, fotos en las que los hombros parecen rozarse un poco más, entrevistas donde sus frases se reflejan como en un laberinto de espejos. Todo se examina cuadro a cuadro por detectives del fandom. La gente peina archivos como arqueólogos buscando pistas perdidas. Entrevistas antiguas reciben subtítulos nuevos, los comentarios se leen como si fueran mensajes cifrados, y un simple me gusta en una foto puede encender una noche de conjeturas. Circulan capturas de intercambios breves, inofensivos por sí solos, impregnados de esa ligereza que muchos traducen como afecto profundo. Sean genuinos o tejidos por miradas ansiosas de romance, el combustible abunda. Y sin embargo, la única respuesta de los protagonistas sigue siendo un silencio compartido. Mientras todo esto se despliega, la atención se ha desplazado del run-run a las puertas de los sets y los planos de asientos en eventos. La gente quiere saber si Maasine y Zheng se arriesgarán a aparecer en los mismos espacios, o si coreografiarán una distancia cuidadosa, casi dolorosa. Dicen que han preferido la prudencia, entrar con minutos de diferencia, salir por puertas distintas, evitar a toda costa la imagen compartida que eclipsaría cualquier trabajo que busquen promover. Curioso, pero al estar lejos parece que todo está más cerca, más intenso. Cuentan también que a Zheng le incomoda que el foco se deslice de su oficio a su vida privada. Ha intentado trazar líneas para que el rumor no engulla sus proyectos. Quienes lo conocen dicen que planea un periodo lejos de fiestas y flashes, un alto para bajar el volumen a este ruido ensordecedor. Pero, ¿qué pasa entonces con la relación en el centro del huracán? Unos insisten en que el compromiso está bajo una presión insoportable, otros creen que resiste, pero no saldrá ileso. La postura de Maasine por su parte se mantiene serena, casi escultórica. A los suyos les habría repetido que al público no le debe explicaciones que no quiera dar. En redes sus pies de foto son sobrios y sus imágenes precisas, luz a través de cortinas, una taza de café en el alféizar, una línea de canción bajo un retrato. Los fans leen sentido en cada gesto, construyen mensajes con el silencio, conectan fechas, palabras y sombras. Su elegancia no ha flaqueado. Si acaso su quietud sabe a resolución. ¿Y tú, amigo de escándalos de series turcas, de qué lado estás en esta guerra de pulsos? ¿Es Maasine una romántica valiente o una rompedora de vínculos?
¿Debe Zeng elegir el deber o la pasión? Dímelo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, activar la campana y compartir este vídeo. El próximo capítulo podría cambiarlo todo. Hasta la próxima, ¿verdad? Y mientras la ciudad se acostumbra a este rumor que no baja, siguen llegando ecos. Gente que comparte haberlos visto tomar caminos opuestos en una misma gala, él saludando con sonrisa medida, ella con esa calma que confunde. Hay quien jura que en una lectura de guión, cuando el personaje de él elegía el camino seguro, los ojos de ella se clavaron en una esquina del papel y sonrió imperceptible, como quien reconoce el precio de un gesto. Otros, sin embargo, relativizan. Dicen que todo es exageración del momento, que las miradas se malinterpretan, que la vida privada no debería ser un mapa a disposición del público. Pero la realidad es que la presión no cesa. El anillo en la mano de Zeng es un recordatorio de una promesa que aún respira, y la determinación de Mahsine no es humo que se disipa al primer viento. Si algo define este punto es la espera. Espera que gasta, que afila los nervios. En ese filo, Zeng parece debatirse entre dar una respuesta que cierre la puerta o una que la abra de par en par. Y tal vez, solo tal vez, lo que más lo paraliza es saber que cualquiera de las dos exigirá una valentía distinta, que una lo convertirá en héroe de unos y villano de otros, pero que ambas lo obligarán a mirarse sin filtros en el espejo. Por ahora, dicen que seguirá retirado del ruido, que procurará que hablen sus escenas y no sus pasos. Dicen que ella seguirá anclada a su verdad, sin hacer campaña, sin gritos, dejando que sea el tiempo, ese juez silencioso, el que acomode las piezas. Y en el medio todos nosotros vigilando los detalles más mínimos, eligiendo bandos, proyectando anhelos. Lo cierto, si hay que nombrarlo, es que el amor cuando llega tarde también llega para ponerlo todo a prueba, las promesas, los relatos que nos contamos, los contratos invisibles que sostienen la paz. Y en esa prueba, Mahsine y Zeng ya entraron. ¿Quién saldrá con el corazón intacto? No hay oráculo que lo sepa aún. Pero aquí estaremos atentos, sosteniendo la respiración, listos para cuando caiga la próxima pieza del dominó. Si creen que debemos seguir tirando del hilo, apoyen este contenido con su me gusta y su suscripción a Escándalos de Series Turcas. Ustedes nos permiten preguntar donde otros callan y mirar donde otros prefieren apartar la vista. Porque a veces para entender un amor tan ruidoso, hay que escuchar el silencio que lo rodea. Y en ese silencio los pasos de Mahsine Meravet y Zeng Torun resuenan como si anunciaran algo que está por definirse, algo que, cuando se nombre, quizás nos haga redefinir que llamamos valentía, que llamamos fidelidad, y que estamos dispuestos a perder para no traicionar aquello que enciende de verdad el latido.